Hola a todos, soy Zetadolf con la segunda parte sobre ¿qué hubiera pasado si Samas del futuro intercambiaba cuerpos con Broly? Después de más de un año de haber hecho esta historia y en la conclusión haber confirmado una segunda parte, pues aquí la tienen. Y recuerden verse la anterior para entender esta. Cómo suscribirse al canal, activar la campana y seguirme en mis otras redes de la descripción. Y empecemos. Habría pasado un mes desde que Zeno-sama aniquiló el futuro de Trunks debido a la amenaza de Black Caroly, en donde tras Goku y Vegeta tomarse un descanso por lo sucedido, se organizarían para entrar a la habitación del tiempo a entrenar un año para incrementar sus poderes y tener oportunidad de enfrentar a Broly al pretender visitarlo. Así para poder corregir los errores del Rey Vegeta causados en el pasado, donde así un entrenamiento entre el par de Saiyajin se llevaría, y al día siguiente Goku usaría la teletransportación para llevarse a Vegeta al planeta de Kaiosama para que ubique el paradero de Broly. Kaiosama daría con la dirección, a lo que Goku se prepara para buscar su ki, y junto a Vegeta llegan al planeta. Paragas impactado creería estar alucinando, pero no le quedaría más de otra que juzgar a Vegeta como el tercero, que es el apellido del rey que lo desterró, solicitando a Broly atacarlo. Goku trataría de calmar diciendo que vienen a explicar que no venían a hacerles daño, a lo que Paragas se negaría a escucharlo. Donde Broly llegaría en un instante y empezaría su combate contra el príncipe Saiyajin Vegeta con el propósito de acabarlo. Mientras sucede el combate, Goku insiste en decir que ellos no vienen a pelear, sino para rescatarlos después de enterarse que quedaban más Saiyajin en el universo. Paragas dice no creerle y que está para vengarse del rey Vegeta, aunque le sorprende que no se vea viejo. Goku contesta que se debe porque es el hijo, ya que el planeta de los Saiyajin había sido destruido por Freezer, y que años más tarde lo enfrentaron y acabaron con su vida. Paragas entonces se pondría a reflexionar y empezaría a apoyar con dudas a Broly ante lo que está cometiendo. Donde Broly habría despertado el estado iracundo antes de que Paragas siguiera prestando atención, consiguiendo destruir el collar y asustando a su padre porque ya no podrá restringir sus poderes con el control. Vegeta ya se encontraba luchando en su fase de Super Saiyajin hasta terminar por pasar al adiós para sobrepasarlo, en donde el legendario Saiyajin ya se estaba acercando a su límite, y porque no había detonante que le permitiera expulsar más poder. Paragas, sorprendido ante la evolución de Vegeta a comparación de su padre, y lo contado por Goku, decidiría por pedirle a Broly que se calme. Broly no estaría escuchando debido a su estado actual y seguiría en su lucha, en donde Vegeta con su poder lo estaría conteniendo hasta que con un Big Bang Attack decide ponerle fin. Broly resistiría el ataque y recuperaría su ser mismo, en donde procede a escuchar lo que le tienen que decir. Así Goku junto a Vegeta, Broly y Paragas se teletransportan hacia el planeta de Kaiosama y posteriormente hacia la Tierra, en donde Vegeta les entregaría una casa en forma de cápsula para que tengan donde vivir. Donde durante pasan los meses, irían aprendiendo de la cultura del planeta, sintiendo un gran gusto por la gastronomía, y Broly volviéndose un buen compañero de entrenamiento. Llegando con el tiempo a usar su forma de Super Saiyajin y la forma legendaria, también habiendo conectado con la hermana de Bulma dentro de aquel. Así llegaría el día indicado para el torneo de poder, donde Vegeta y Bulma tendrían a Bura, y Broly con Tai, su hijo. En donde para el torneo, Broly ocuparía el lugar de Freezer, o más bien del mismo Majin Buu por quedarse dormido, así siendo transportados a la plataforma para dar inicio a los combates. Los combates irían tal como en la historia original, claramente con unas versiones más poderosas y preparadas de Goku y Vegeta, mientras que Broly habría optado por enfrentarse por su cuenta a las tropas del orgullo, pero habiendo acordado con Goku que para él quedaría Jiren. Por lo que Goku y Vegeta se enfrentarían al universo 9 hasta derribarlos junto al trío del peligro, como Krillin y 18 teniendo enfrentamientos contra Lilibeu, Mayora y Shousa, hasta que Frost toma desprevenido a Krillin y lo expulsa del ring. Tenchin Han y Rochi combatirían contra parte de los universos 10 y 4, sacando a Murisan, Murichin, Nappa, Gilcol, Mechiop, Jirasen y Ryum, mientras que Gohan y Piccolo se encargarían de los restantes como Obun y Rubal, a quienes también derrotan y erradican el universo 10 después del 9 pasar por lo mismo. Contra el universo 4 ya con la derrota de Nin contra Goku previamente, vencerían a Darkori, Shansa, Kawaii, Mona y Ganos, quedando dos guerreros pendientes que aún no se encuentran a la vista.
Goku estaría combatiendo contra Caulifla, mientras que Vegeta, Piccolo, Gohan, Rochi, Tenshinhan y los androides se encontrarían con el universo 2, en donde Ribrianne, Kakunsa, Roshi, Saroin, Zarbuto y Rabanra incrementarían sus poderes del amor. Broly por su lado en su estado iracundo se encargaría de derribar a parte de las tropas del orgullo que lo estaban desafiando, mientras que Kiabe y Hii derribaron a Nigris y Narirama, donde Dispo y Kunsi que habían tomado sus caminos se metieron a desafiarlos. Broly sacaría de la plataforma a Cocote, Caseral, Zoirei, Bon, Kettle y Topper, donde tendría en su vista a Topo para enfrentarlo, pero lo distraería ver que mientras Goku desafiaba a Caulifla, la Saiyajin Kale se transformaba en Super Saiyajin legendario, notando que también tiene su paralelo en el universo gemelo. Pero antes de poder meterse a desafiarla, Vegeta había llegado para tomar su lugar, ya el príncipe Saiyajin habiendo abandonado luego de cooperar con la derrota de Nimisu, Dr. Rota y Pran, mientras que Tenshinhan había perdido junto a Jarmila su encuentro, y Gohan junto a Piccolo, Rochi y los androides estaban desafiando al resto de guerreros del amor. 17 por su lado sacaría a Kakunsa y Vikal, mientras que Piccolo y Gohan pelearían contra Zarbuto, Saroin y Rabanra. Ya desocupado el androide 17, se uniría con 18 para enfrentar a Ribrianne, al cual derrotarían posteriormente, cayendo también Saroin, Rabanra y Zarbuto por parte de Piccolo y de Gohan, eliminando al universo 2. Goku y Vegeta en Super Saiyajin fase 2 pondrían en problemas a las guerreras Saiyajin del universo 6. Hit y Kiabe lograrían expulsar a Kunsi, mientras que por la presión de enfrentar a Dispo, Kiabe alcanzaría el Super Saiyajin 2 y facilitaría la posibilidad de combatir contra un Dispo que ya incrementó sus poderes al máximo. Piccolo y 18 habrían sido expulsados por Damon y Gamisaras, poniendo en alerta a Gohan, 17 y Rochi. Gohan arroja ráfagas de energía para levantar polvo y así descubrir a Gamisaras, donde por su lado lo derrotaría. Al no localizar el otro, 17 se guiaría por su audición y lo atraparía en una barrera para lanzarlo fuera del ring y así eliminar el universo 4. Ya por parte del universo 3, hubo participantes como Pricho, Viara y Madikayo que fueron expulsados al encontrarse con otros participantes del torneo, por lo que se daría a conocer la fusión de Anirasa y la compañía de Catopesla para confrontar a los restantes. Por otra parte Broly habría derribado a otros participantes como Gotamo, Frost, Mageta, Saonel y Pilina, y así llegaría a unirse a Gohan, 17 y Rochi para enfrentar a Anirasa. Kale y Caulifla al verse acorraladas ante los dos Saiyajin del universo 7, se colocarían los Potala para dar nacimiento a Kefla y enfrentarlos. Pero Vegeta al ver que Hit y Kiabe se encontraban en dificultades contra Dispo, le dice a Kakaroto que se encargue él de su oponente mientras él va por otro. Goku acuerda con eso y decide pasar al Super Saiyajin Dios, mientras Kefla estaría en Super Saiyajin y retomarían sus combates. Vegeta pasa al Super Saiyajin Blue y logra de una patada arrojar a Dispo, quien ya se estaba agotando por las técnicas paralizadoras de Hit. Al encontrarse con ellos, Vegeta les dice que no se lo agradezcan ahora, dándole algunos consejos a Kiabe y marchándose. Broly pasa al Super Saiyajin y le da una paliza a Anirasa, consiguiendo expulsarlo, mientras que Rochi gracias a su corazón purificado vencería a Catopesla, eliminando el universo 3. Broly se dirige hacia Goku y le pregunta si le parece bien dejarle a él la Saiyajin del universo 6 mientras él enfrenta a Jiren, si no él le quitará la oportunidad. Goku le dice que lo hará ahora, abandonando el combate, mientras que Broly le dice a Kefla que ellos dos tienen bastante en común, donde como prueba decide mostrarle el Super Saiyajin legendario, y posteriormente regresando al normal, sorprendiendo a la Saiyajin de aquella hazaña. Kefla entonces eleva su poder hasta el Super Saiyajin 2, y le diría que mejor no se contenga y que lo obligará a pasar a su poder legendario, iniciando el combate entre los Saiyajin legendarios. Vegeta en Super Saiyajin Blue decide enfrentarse a Toppo, mientras que Goku en su fase Blue va en contra de Jiren. Pero Goku no conseguiría mover a su oponente, por lo que dice que menos mal que aún tenía una carta preparada, elevando su poder al Super Saiyajin Blue Evolution, alcanzando gracias a su entrenamiento en la habitación del tiempo antes de encontrarse a Broly, y habiéndolo usado algunas veces contra él. Así al menos Jiren se pondría un poco más serio y empezarían a tener un combate sorprendente, donde Vegeta por su lado lograba poner en aprietos a Toppo. Pasados los minutos, Vegeta con un resplandor final lograría dañar lo suficiente a Toppo como para que este saque su forma Hakesin y pelear de una manera más agresiva. Vegeta entonces pasa al Super Saiyajin Blue Evolution y retoman lo suyo. Broly gracias a que puede controlar mejor sus poderes, pondría en aprietos a Kefla y la arrojaría cerca de Kiabe y Hit. Broly iría por ella, pero Gohan, Rochi y 17 le dicen que estaría mejor parar las cosas para enfocarse en Toppo y Jiren, por lo que ambos lados deciden relajarse hasta ahora, mientras que Goku habría usado el Kaioken por 20 dentro del Super
Super Saiyajin Blue Evolution, presionando más a Jiren. Toppo con sus Hakai habría conseguido separar en pedazos la plataforma, y en uno de esos se habría expulsado a Kiabe, mientras que Hit y Kefla estando más preparados habían conseguido aislarse. Pero Vegeta se dejaría de juegos y carga un resplandor final con mucha más energía, y lo lanzaría en contra de otro Hakai de Toppo, donde el príncipe sin reino consigue ganar más terreno y lo expulsa. Por otro lado, el poder de Goku no sería suficiente contra el marciano, quien con una ráfaga de energía manda a volar al Saiyajin, donde Broly salta a salvarlo y le pregunta si cambian de turno. Goku le dice que así sea, así Broly siendo más calculador, decide pasar al Super Saiyajin legendario. Goku entonces decide retomar su encuentro contra Kefla, mientras que Vegeta tendría su revancha contra Hit. Así Goku y Vegeta, al ser demasiado poderosos, consiguen expulsar a los restantes del universo 6 y erradicarlo. Broly le estaría dando paliza a Jiren, quien terminaría expulsando su máximo poder y le daría más pelea al legendario Saiyajin. Pasados los minutos, Broly lanza un Omega Blaster, y Jiren una gran ráfaga de energía, las cuales chocarían y causarían que se vayan destruyendo las rocas flotantes donde ellos se mantienen, donde se terminarían deshaciendo y causando que los ataques exploten y los lleven a los dos al vacío. Así habría una doble derrota, mientras que en la arena seguirían de pie Goku, Vegeta, Gohan, 17 y Rochi. El universo 11 sería eliminado, mientras que Daishinkan felicita a los del universo 7 y aparece con las super esferas para otorgarles el permiso de pedir su deseo. Entre todos ya habrían acordado pedir el regresar a los universos que fueron eliminados, siendo pedido y cumplido el deseo. Así los del universo 7 serían regresados a la Tierra y celebrarían en corporación cápsula la victoria y sumado al nacimiento de los nuevos bebés Saiyajin descendientes de las hermanas Brief. Y hasta aquí queda esta historia, como que igual no tenía mucha ganas de hacerle una parte 2, sabiendo que en el título nos enfocamos en Zamasu, que ya fue derrotado en la parte anterior. Pero de momento hasta aquí queda la historia, porque solo dejo de momento los temas vistos en el anime, porque el manga es muy largo para repasar todo, y que casi no hayan imágenes tan variadas de las escenas. Recuerden ver los otros videos de mi canal para que tengan el alcance que no tuvieron en su momento. Y nos veremos en otra. Hasta la siguiente.